Bueno, buenas noches, bienvenidos. Esta es la primera sesión del año 2020 de Inducción a Radar Opus. Algunos de ustedes ya conocen nuestro programa, otros no lo conocen, pero me parece importante lo que estamos iniciando a hacer con el doctor Juan David López. Y quiero hacer ese mismo ejercicio con otros módulos que tiene el radar. Entonces, bienvenidos, mi nombre es Deyanira Ariza, para quienes no me conocen. Soy la representante de Radar Opus para Colombia. Entonces, pues estoy a la orden. Entonces, esta es la primera sesión de este año. Vamos a seguir haciendo sesiones precisamente el segundo martes de cada mes. Perdón, el último martes de cada mes. El último martes de cada mes, donde vamos a revisar temas y vamos a empezar a mirar también el uso de los módulos. Ya he venido haciendo esas sesiones de inducción desde el año 2018 y tengo todos los videos para que ustedes puedan consultar diferentes formas de usar el radar y el paso a paso. Aquí nos vamos a centrar un poco en los métodos de repertorización. Entonces, dentro del radar pues hay diferentes métodos de repertorización que voy a mencionar y ya se los voy a mostrar. Está el que más se usa, que es la suma de síntomas, clasificación grados, donde le damos mayor peso al remedio que cubre mayor número de síntomas y lo ordena por grados del remedio en cada síntoma. Tenemos la suma de grados, que le damos mayor importancia a los grados del medicamento y luego lo organizamos por qué cantidad de síntomas cubre ese remedio. Tenemos el tema de suma de síntomas y grados, que lo que hace es sumar lo que son los síntomas y los grados. Me voy a pasar al programa y se los voy a mostrar, porque lo más práctico es verlo, porque aquí contarlo es muy fácil, pero lo importante es poderlo ver. Bueno, aquí tengo una repertorización. Digamos que aquí no nos vamos a centrar en cómo se repertoriza, sino nos vamos a ir a mirar que aquí tengo varios síntomas: miedo a los ratones, dolor en las caderas, insomnio. Entonces aquí simplemente ya tengo una repertorización hecha. Voy a cambiar, bueno, y aquí me dice que suma de síntomas, clasificación, grados. Yo aquí tengo los diferentes métodos de análisis y aquí voy escogiendo cuál. Entonces vamos a mirar suma de síntomas, clasificación, grados, que es el que más utilizan. Y aquí cómo funciona. Aquí tengo 13 síntomas. Y aquí me dice que calcárea, que es la primera, cubre 11 de esos 13 síntomas. ¿Por qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oiga, pero 9, ¿pero por qué me dice 11? Fíjense que este que dice miedo a la muerte está con una intensidad 3. Al tener intensidad 3, lo cuenta como 3 síntomas. Entonces, si íbamos en 9, entonces aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 3, 9, 10 y 11. Entonces me dice que tiene 11, cubre 11 síntomas. Nus vómica cubre 10 síntomas. Igual también se suma aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 3, 8, 9 y 10. Lo mismo sucede con silicia y sepia. Cubren 10 síntomas. Cuando hablamos clasificación grado, significa que voy a sumar los grados del medicamento, o sea, ese medicamento cuántos grados tiene en ese síntoma. Aquí me dice que 28. 3 más 3 más 3 le da 9, más 2 le da 11, más 2 le da 13, más 3 le da 16, más 9. ¿Por qué 9? Porque es 3 más 3. 3 más 3, 9, entonces 16 más 9 le da 25, más 1, 26, más 2, 28. Entonces aquí le da 28. Y aquí sucesivamente, ¿qué sucede? En estos que son 10, 10 y 10, primero coloca nus vómica, que tiene 24, silicia, que tiene 22, y sepia, que tiene 17. ¿Sí? Esa es la repertorización por suma de síntomas, clasificación, grados. Vamos a mirar la siguiente, simplemente le doy aquí un clic y aquí me voy a suma de grados, clasificación, síntomas. ¿El qué va a hacer? Le va a dar más importancia a los grados. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta aquí, arsénicum,
que está en posición 5, aunque cubre solo 9 síntomas, tiene grado 29. Si yo le digo que lo mire por suma de grados, clasificación, síntomas, ¿qué va a pasar? Él reorganiza la repertorización y arsénico me queda en la posición 1. ¿Por qué? Porque tiene grado 29. O sea, lo que hace es reorganizar la repertorización por suma, por el tema del grado del medicamento. Entonces me deja arsénico de 29, calcárea 28, nusvómica 24, 24. Fíjense que aquí nusvómica cubre 10 síntomas y pulsatilla cubre 9 síntomas. Vamos a seguir mirando el tercero, que me dice suma de síntomas y grados. Lo que hace él ahí es sumar 29 más 9, 28 más 11, 24 más 10, 24 más 9, y eso es lo que hace donde dice suma de grados y síntomas. Si le doy yo clic acá, entonces él me deja calcárea en la posición primera, me dice que es 39, y arsénico no sé a dónde se fue a dar. Así que está de segundas, con 38, o sea que suma las dos valores que tenemos ahí. Eso es lo que está haciendo con la repertorización. Y efectivamente, pues cambia la repertorización. Vamos a seguir mirando las explicaciones un momento. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Bueno, vamos a prominencia. Prominencia, el remedio se encuentra con un valor alto en una rúbrica pequeña, se conoce como la prescripción Keynote. Remedio le da mayor énfasis y peso a las rúbricas pequeñas, es decir, los que no están tan presentes en el repertorio. Y rúbricas pequeñas, que da mayor énfasis a las rúbricas pequeñas, extraños, raros y síntomas peculiares. Se les da mayor importancia de acuerdo al parágrafo 153 del órgano. Vamos a mirar esos tres. Aquí. Entonces, si le doy clic acá y me voy a prominencia, en prominencia, fíjense que aquí salen unos valores que no se alcanzan a ver, pero me dice que primero deja a calcárea, luego a silicia y después a arsénico. Y aquí coloca unos valores, se alcanzan a ver que es una forma en el cual trabaja. No les puedo decir cómo sacan esos valores porque hasta el momento no he podido saber cómo se sacan esos valores, pero es una forma también de repertorizar. Vámonos a mirar acá, remedios pequeños. Entonces, remedios pequeños que me va a dejar los poco conocidos. Entonces, aquí a Drosera, acá, esta es cannabis sativa, Naja, o sea, me deja los remedios pequeños. Y vamos a mirar el de rúbricas pequeñas. Aquí igual me deja calcárea, nusvómica, silicia, y aquí deja los que tienen rúbricas pequeñas. Vamos a mirar más de las explicaciones. Por ahora, ¿ven bien y escuchan bien? Sí. Bueno, remedios y rúbricas pequeñas, combina remedios pequeños y rúbricas pequeñas. Suma de síntomas, solo mira el valor de cuántos síntomas cubre, y suma de grados, mira solamente el grado del medicamento. Entonces vamos a ver esos que son remedios y rúbricas pequeñas, como le digo, es una combinación de las dos. Pueden ser interesantes para mirar algo, entonces deja drosas, cannabis, caps, y suma de síntomas me deja solamente el valor de síntomas, o sea, cuántos síntomas cubre. Este cubre 11, 10, 10, 9, 9, 9. Y los ordena, los que tienen el mismo valor, los ordena de forma alfabética. Fíjense que todos los 9 están: arsénico, drósera, laquesis, licopodium, pulsatilla y rusto. O sea, estos son alfabéticos. Cuando los valores coinciden, él los organiza de forma alfabética. Y vamos a mirar suma de grados. Entonces, suma de grados me deja solamente el 29 o 28, que es los grados del medicamento en cada uno de los síntomas.
Esos son los diferentes métodos de análisis. También existen otros que son diferentes módulos de repertorización. Vamos a mirar algunos módulos como, pues, a mencionarle, está el análisis de ERSQ, el que ayuda a organizar los síntomas de sus pacientes desarrollando una comprensión dinámica y sistemática de los remedios. La función de análisis despliega estos remedios ofreciendo las más prominentes posibles en todas las ideas fundamentales o segmentos, incluso si no está bien representados en las rúbricas de su caso. Este sí se los debo porque todavía no lo acabo de dominar. Los métodos que existen y que no disponibles. Está el módulo de Bitulcas, está ahorita el doctor Silva mencionando el sistema experto de Bitulcas. Fue creado por el doctor George Bitulcas con la colaboración de él, y lo que se hace es aplicar el método del pensamiento y análisis que él tiene con respecto a ese síntoma. Y muy interesante poder hacer otra sesión con el sistema experto de Bitulcas. También tenemos la repertorización neumática del doctor Gianpietro, que pues el doctor Gianpietro ha etiquetado muchos de los síntomas con marcaciones miasmáticas, y venimos a ver ahora a la repertorización miasmática del doctor Ortega. Esa ya se las muestro. Y acá, que es la que vamos a trabajar, ¿sí? Lo que quiero mostrarles es que acá están los diferentes métodos, no los voy a ejecutar. Entonces aquí está el ERSQ, el espectro de Bitulcas, el repertorio miasmático de Gianpietro y el repertorio miasmático de Ortega. El que vamos a mirar hoy es el de Ortega. Doctor Juan David, quiero darle la... Lo que vemos es cómo... Aquí puse un poquito de la biografía de él. No sé si quiera mencionar algo específico del doctor Ortega. El maestro pues, llevó toda su vida mirando dentro de los principios homeopáticos, uno que él pensó que estaba un poquito inconcluso, y después de 50 años de clínica desarrolló más todo lo miasmático, ¿no? Pero no quiere decir que sea solamente el método que él lleva, lo miasmático, ¿no? Eso es una parte del método, ¿no? Por eso la clínica que ellos han depurado se llama Clínica Integral Homeopática, donde toman en cuenta todos los principios del método homeopático, y con el énfasis o un desarrollo que las otras escuelas todavía no tienen, que es lo miasmático. ¿Qué es lo miasmático? Pues es la enfermedad, es la forma de padecer, ¿sí? Es lo que venimos heredando de generaciones en generaciones, y que empieza a aparecer en este momento y se manifiesta. ¿Y cómo lo ve que se manifiesta? Hahnemann decía, hay una gran sora, pero ya después empezó a buscar que habían síntomas psicósicos y sifilíticos. Es decir, en la carencia, que es la sora, en la perversión, que es lo sifilítico, y en lo psicósico, que es lo exagerado. Entonces, dentro de la clínica, ellos empiezan a clasificar todos los síntomas, ¿sí? Es muy fácil, ¿no? Un padecimiento sórico es un paciente que es friolento, que es pusilánime, que es ansioso, que es cobarde, ¿sí? Un síntoma o un paciente que viene con psicosis, pues es el paciente que es conversador, que es locuaz, que es alegre, que es dicharachero, ¿sí? Y el sifilítico es el destructivo, ¿no? El que llega a agredir, que es golpeador, que hace úlceras, que hace cáncer, que hace sangrados, ¿sí? Entonces, eso no es una cosa sacada de otro mundo, ¿no? Sino es una observación, como decía Hahnemann, ¿sí? Que rezaba y decía que quería ver un método que ayudara a la gente de una forma eh, adecuada, y que ahí estaba, que había que observar la naturaleza. Y a eso se han dedicado, siento yo, todos estos genios, entre ellos el maestro Procesos, y ha depurado su clínica, su técnica. Hay una escuela ya muy grande, pues de homeopatía de México es desde 1960 que se inauguró, y hasta el momento, y siempre ha tenido sus alumnos, ha tenido su desarrollo, su trabajo. Entonces es como una pequeña introducción
lo que conoce uno de la vida del maestro. Y ya todo su grupo, ¿sí? Que es la doctora Rosario, el doctor René, la doctora Dubiges y todos los que conforman Homeopatía de México, que tienen una disposición muy grande para enseñar. Entonces, bueno, yo creo que vamos avanzando con el caso clínico porque es la mejor forma de ver pues esa parte práctica. Ah, perfecto, listo, la pueden ver bien. Entonces me voy a buscar mente, voy a buscar un miedo. Un miedo. Trabajo no, necesito mente. Miedo. Si me voy a esa parte del repertorio, en mente miedo, aquí ven que hay una marca que es el número 2, que es la marca del doctor Proceso que dice psicosis, ¿sí? Entonces esas son las marcas y cada síntoma está marcado a qué corresponde. Entonces aquí se pueden ver, aquí hay 2, 2, 2. La mayoría de estos son 2, por ejemplo, si miramos el tema de los ratones que habíamos visto. Miedo a los ratones. Si nos vamos y escogemos ese. Pero aquí dice rechinar de dientes. Rechazo al rechinar de dientes. Tiene 2 y tiene 3, o sea, ahí están las marcas. Perdón que oprimí la tecla de más y me fui al doctor Máximo Farut. Entonces, están 2 y 3, esas son las marcas que tiene el repertorio, y aquí les mostraba por ruido de, que son las marcas del doctor Jean Pietro también de Mi Alma. Entonces él dice que es sola desarrollada, y con el módulo de Ortega dice que es psicosis. En este que dice durante la menopausia, 1 es SORA y 2 es psicosis. Entonces ahora sí nos vamos a mirar el caso que estábamos revisando con el doctor Juan David López. Entonces era de una paciente llamada Rocío. Rocío Hernández. Entonces les estaba contando que esta es el fichero de paciente que está dentro del radar. Y vamos a mirar la paciente. ¿Desea recuperar el tema de repertorización? Le voy a decir que no. Y voy a mirar la historia. Entonces estaba diciendo que la primera vez que la paciente asistió fue el 22 de julio del 2001. Vamos a ir a mirar esa historia. Entonces le doy doble clic, aquí están todas las consultas. Vamos a mirar que lo que hicimos fue tomar el caso. Y eso lo vamos a poder ver acá. Entonces yo aquí puedo mirar 5. O sea, siempre me va a mostrar la última consulta aquí abajo. Y yo me puedo ver las consultas anteriores acá. Entonces, aquí vamos viendo cuándo fue que vino. Y acá me voy a volver a la primera consulta. 5, 4, 3, 2 y la primera consulta. Entonces, doctor Juan David, ¿quiere decir algo al respecto o simplemente leemos lo que está en pantalla? Entonces, dice, antecedentes familiares, los colocamos acá, y dice, abuelo paterno finado a los 70 años de edad, desconoce la causa adúltero irresponsable. Abuela paterna, finada a los 92 años de edad por muerte natural con síntomas de demencia, constitución fuerte, delgada, pasiva, carácter dominante, positiva con su único hijo, estricta. Abuelo materno, finado a los 75 años, desconoce la causa sociable, estricto, padeció miopía. Abuela materna, finada a los 40 años aproximadamente, tíos maternos finados por infarto al miocardio, tumor cerebral, 3 tíos maternos vivos con cardiopatía, una tía con tumor de seno, otro con parálisis, miembros pélvicos, un primo con deficiencia mental.
Aquí me faltaba decir por qué acude la paciente. Acude por recurrencia en los abortos. ¿Sí? Aquí está padre vivo. Ay, perdón, me muevo acá. Aquí está padre vivo de 74 años de edad, padece hiperglicemia, hipotensión, hiperlipidemia después de la muerte de la esposa, asiática, postraumática, miopía, estrabismo, de carácter fuerte, apasionado, estricto, sociable, desconfiado e impulsivo. La madre, final a los 64 años de edad, por infarto al miocardio posterior a un esfuerzo, padeció hipertensión, sobrepeso, venas varicosas, cefaleas, ácido úrico elevado, múltiples verrugas, histerectomía por sangrados, sangre tipo O RH negativo, 10 hijos vivos, muy dulce, tolerante y cariñosa. Antecedentes familiares, fíjense que los colocamos en una sola fila. Antecedentes personales, Sí, pues no sé. ¿aló? Sí, ya lo escuchamos. Bueno, nomás anotar algo acá en los antecedentes familiares. Cuando uno toma todos esos antecedentes, hay que irles viendo como el tinte miasmático. Por eso nos sirve tanto el repertorio, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos irresponsable, adúltero. Entonces, eso nos va dando la idea de cuál es el miasma que viene predominando en la familia, que más adelante nos va a servir mucho para ver ese miasma ya actuando en la patología actual del paciente. ¿Sí? No más eso quería anotar. Listo. Entonces ahora nos vamos a los antecedentes personales. Dice, es la 10ª de 10 hermanos, producto de embarazo de riesgo por madre añosa, embarazo a término con parto eutóxico, le aplicaron todas las vacunas, padeció dolores de oído, paperas en la adolescencia con fiebre alta, infección de vías urinarias principalmente de bacterias gram positivas, de niña no le gustaba estar sola, pedía frecuentemente que la cargaran, con inclinación a cuidar niños pequeños, cariñosa, alegre, activa. Contenía sus emociones cuando algo le enojaba, se le hacía un nudo en la garganta sin poder expresar sus sentimientos. Abusos sexuales por parte de sus hermanos desde los 7 años hasta la adolescencia. La experiencia la dejaba un sentimiento de angustia, de dolor o confusión, ya que no sabía si era un juego o no, no lo expresaba verbalmente, solo los ignoraba. Se sentía muy sucia, avergonzada. En ocasiones, perdón que me subí mucho. Ah, no, aquí está. En ocasiones se sentía culpable por haber experimentado excitación y placer en la adolescencia por hacer algo ilícito con un hermano. Se casó enamorada a los 24 años, siente que su matrimonio y su vida de madre han sido buenos, tranquila, pero últimamente con tristeza por las pérdidas en 3 embarazos consecutivos. ¿Algún comentario, doctor? Sí, no, mire, cuando uno hace la historia clínica normalmente no tiene todas estas anotaciones que hay que hacerlas, ¿no? Lo que mirábamos la vez pasada, hay que poner el abuelo paterno, hay que poner antecedentes heredofamiliares, hay padecimiento actual para ir conformando bien la historia, ¿no? ¿Sí? Que normalmente uno lo que hace es que se mete a padecimiento actual y hace todo, ¿no? Todo. Esto es importante irlo haciendo así por partes para que al final entendamos bien cómo se resuelve el caso. Bueno, antecedentes ginecobstétricos. Menarca 11 años, menstruaciones regulares cada 28-31 días, moderadas en cantidad, duran 4 irritable antes de la menstruación y mejora una vez instalada la menstruación. G4, P1A3 a los 8 meses, a los 21 semanas y a la semana 20. El 10 de noviembre del 99, aborto con diagnóstico de embarazo gemelar de 8 SDG anembriónico. Bueno, acuérdense que yo soy ingeniera de sistemas, yo estoy leyendo aquí cuál Lorita. Sí, esas son semanas de gestación. Ah, listo, gracias. 31 de mayo del 2000, aborto de producto de 21 semanas de gestación, ruptura prematura de membranas. 4 de julio del 2000, orina con Bacillus gram, Klebsiella pneumoide.
28 de febrero del 2001, AC antifosfolípido, AC antitoxoplasma, AC antitomegalovirus, ACC totales más ACC IgM. 21 de abril de 2001, embarazo de 20 semanas de gestación, hematoma retoplacentario, oligohidramios y ruptura prematura de membrana, aborto inevitable. El 17 de mayo del 2001, ACC antitomegalovirus, ACC antirubiola, ACC anticardiolipina, normal hasta 11, anticoagulante lúpico, fosfolipídicos, cultivo en bacilos gran, escasa actividad del bacilo, duodenal, bueno, E. coli. Padecimiento actual, entonces bueno, a ver, permítame, estos son los antecedentes ginecostáticos. Este es todo lo que la paciente había sufrido, todos esos abortos, los exámenes de laboratorio que dan pues todos estos anticuerpos en la placenta y que no permitían un embarazo adecuado, ¿no? Ahí aparecen todos altos, todos presentes, los anticuerpos fosfolípidos que generaban pues, o era un diagnóstico que nos ayudaba a entender por qué se estaban dando todos esos embarazos fallidos, ¿no? Después vamos a ver que con el tratamiento homeopático todas estas cifras cambian, ¿sí? No solamente cambian los síntomas del paciente como tal, sino también todos sus exámenes de laboratorio. Sí. Bueno, entonces, padecimiento actual, acude por recurrencia en los abortos cuando se le hace la historia clínica, comenta que siente impotencia y le da coraje consigo misma por no haber expresado estas cosas en el momento que ocurría. También está resentida por ello, tiene dificultad para socializar con hombres, siente frustración por la pérdida de los bebés, se ha vuelto intolerante, agresiva, quiere aislarse, luego quiere dar afecto a los demás y tiene necesidad de recibirlo. Cefalea después de llorar en los temporales, constante opresión, a veces cefalea después de bañarse con pesadez. Desde hace 3 meses comezón en oído izquierdo y a veces punzón y agrava por aire frío. Fibroadenoma en seno izquierdo desde el último embarazo. Comezón en el ano después de evacuar y después de bañarse. Adolorimiento de vagina después del coito. Pesadez de piernas. Flujo amarillo escaso que lo nota solo en la ropa interior, comezón en las ingles y en el monte de Venus, deseo de comer en pocas cantidades frecuentemente por ansiedad, sed de 1 a las 5 de la tarde, deseo de comida fresca, fría y jugosa, se acalora fácilmente, todo el cuerpo suda, al acalorarse suda los muslos, evacuaciones con olor fuerte, pútrido, levemente ácido en ocasiones. Bueno, lo que yo hice aquí en realidad fue después coger todos los síntomas uno por uno. ¿Por qué? Así, aunque pusimos los antecedentes en cada una de las líneas, la recomendación que nosotros hacemos para el uso del radar es que cada síntoma vaya en una fila, ¿sí? Y aquí están, entonces simplemente los mismos síntomas se pusieron acá. Y fíjese que aquí igual estamos colocando marcas a aquellos síntomas importantes. Es la única diferencia que estamos mirando ahí, pero son lo mismo que acabo de leer. Y ahora sí nos vamos a ver la repertorización que se le hizo con con los síntomas que hay acá. ¿Sí? Doctor, ¿algún comentario? Sí, no, es importante ver cómo cuando normalmente se toma el caso clínico y uno hace una sumatoria de síntomas sin escoger, sin hacer una escogencia adecuada como se hace con el método miasmático, nos dan medicamentos por lo general los que llamamos policrestos, ¿no? Con medicamentos constitucionales muy grandes, ¿no? Y por lo general la prescripción no es la adecuada, ¿no? Si vemos toda la sintomatología que tenemos acá, la escogencia de todos los síntomas, nos dan medicamentos como el sulfur, la calcaria y el licopodio. Vamos a ver los síntomas que tomamos para después
cuando ya apliquemos el método de proceso, cómo nos cambia cuando seleccionamos, en este caso, los síntomas más sóricos, que eran los que predominaban en la paciente, cómo nos cambia el medicamento, cómo nos facilita la prescripción, ¿no? Entonces vamos a ver todos los síntomas que tenemos en el momento. ¿Sí? Entonces está femenino, genital aborto repetidos, se reprocha a sí mismo, malicioso, aversión a los hombres, remordimiento, intolerancia, anhela afecto, afectuoso, dolor de cabeza por llanto, agrava con el baño, picor en el oído izquierdo, picor después de defecar en el recto, coito doloroso, pesadez en las piernas, apetito disminuido, sed en la tarde, heces purulentas, caída de cabello y cabello blanco, eso no estaba mencionado, pero bueno, mente pusilánime, timidez y dolor de cabeza opresivo. ¿Sí? Listo, entonces ahora lo que vamos a hacer es usar el proceso. Eso es. Señor. Sí, en este momento tenemos todos los síntomas. Ahí están síntomas sóricos, síntomas psicóticos y síntomas sifilíticos. El maestro proceso nos dice, ¿cuál es el miasma que está predominante? Haga el análisis del paciente. Entonces, el miasma que predomina, ¿sí?, es la tendencia sórica. Entonces ya, de todos estos síntomas, vamos a ver cuáles son los síntomas sóricos. Esos síntomas sóricos nos van a ayudar a encontrar el medicamento, ¿sí? Listo, entonces acá lo que hacemos es escoger repertorización por el miasma de Ortega, ¿sí? Entonces al darle clic, él nos va a decir, bueno, él empieza y nos dice, los síntomas que se ha seleccionado serán movidos en diferentes paneles de síntomas en relación con su marcación. Si desea usar sus propias marcas, por favor seleccione usar el módulo de miasmático Ortega antes de añadir síntomas. Entonces simplemente le damos OK, porque lo que está diciendo es, entonces, y él empieza a repartir a la marca miasmática que tiene cada uno de los síntomas, ¿sí? De acuerdo al doctor Proceso Sánchez Ortega. Y vamos a ver cómo nos deja organizada esta información. Entonces él lo va pasando a cada uno de los paneles y ahorita vamos a ver cómo nos deja los paneles. Perfecto. Entonces fíjese, en la SORA, aquí nos dice que le sale calcárea. Sí, bueno, ahí nos muestra los síntomas sóricos y ya veíamos que antes teníamos un medicamento como el sulfur, ¿sí?, seguido de la anus vómica, y ahorita ya nos empieza a mostrar medicamentos más sóricos, escogiendo bien los síntomas que tenemos acá. ¿Sí? Entonces agarramos reproches a sí mismo, el remordimiento, el afectuoso, ¿sí?, el dolor de cabeza por llanto y el apetito disminuido, lo pusilánime y la timidez, ¿no? Entonces aparece aquí la calcárea, luego el licopodio y luego la silicia. ¿Sí? Fíjense que igual, sí, señor, sigue, sí, doctor, qué pena. Sí, prácticamente con los mismos síntomas y los mismos y la misma intensidad, pues, del síntoma. Solo que aquí hay uno que está más remarcado, que es el que aparece con 4, ¿no?, que es la timidez, ¿no? Sí. Sí. Ya empezamos a seleccionar, ¿no? Después vamos a ver cómo, aquí ya nos muestra y después vamos a repertorizar solamente los sóricos del padecimiento. Acá también nos muestra los cuáles son los psicóticos y cuáles son los sifilíticos. Eso es importante porque es el miasma subyacente. En determinado momento de esa paciente, después de que quitamos una capa miasmática sórica, puede aparecer una psicótica o una sifilítica. Y ahí vemos los síntomas que probablemente nos van a aparecer, ¿no? Si quieren, mostramos todo lo que es la clasificación sórica y también la psicótica. La psicótica y la sifilítica. En psicosis dan estos.
la intolerancia, el dolor por llanto, ¿sí? La Y sed la por la sed por tarde. la tarde, ¿sí? Sí. Ok. Y ahí está la sífilis. Ajá, aversión a los hombres, el apetito disminuido, las heces purulentas, la caída del cabello, lo malicioso, o sea, lo resentido, que también ese es un síntoma sifilítico. ¿Sí? Ujú. Y en el último panel, él te deja los que no están, los que no tienen ninguna marca. Sí, que estos son realmente difíciles de clasificar, son más como síntomas como medio generales, ¿no? Que no dan un tinte hacia la carencia, hacia la exageración o hacia la destrucción, ¿no? Entonces son síntomas que uno debe aprender como a no tomarlos mucho, ¿no? Sí, sino tomar realmente los que tienen un tinte miasmático. Listo. Uno igual aquí tiene una forma de ver esto en gráfica, si uno quisiera verlo. Y entonces dice cuántos están, dice que hay 7 en SORA, 3 en psicosis, 5 en sífilis y unos que no tienen marca. ¿Sí? Este es muy importante en la clínica, porque si vemos, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que atender? Lo sórico, ¿sí? Es lo que aparece, lo más evidente, ¿sí? El maestro proceso en las historias clínicas nos enseñaba que los síntomas había que ponerle los sóricos azulito, los psicóticos amarillos y los rojos, que son los destructivos, los sifilíticos, ponerles un color rojo. Así cuando usted veía la historia clínica, ya usted se estaba dando cuenta, ¿sí? De cuál era como lo más predominante, ¿sí? Era una forma didáctica, pues. Sí. Y aquí se hizo, pues como lo está diciendo el doctor, de esa forma. Y aquí fíjense que dice que el 29.17% de los síntomas son sóricos, el 12.5% son psicósicos y el 20.83% son sifilíticos. Uh-huh. Ok. Entonces, si seguimos en la historia clínica, podemos ver ya como los diagnósticos que hay que Pero tomar en miren lo que, cuenta que la calcárea y la silicia son los medicamentos más sóricos en los primeros que están apareciendo. Ya después vamos a ver cuál es el más correspondiente en el momento del paciente, ¿no? doctor, fíjense que acabo de hacer un movimiento y me acaba de dejar APIS, pero APIS no aparece ahí porque no tiene medicamentos, pero me dice que el medicamento es licopodio. Lo que no veo aquí es la gráfica, la parte gráfica no me está coincidiendo. O sea, ¿qué hice? Después de mirar aquí, limitar repertorización a una vista, cuando le dije aquí y le marqué SORA y le dije repertorización, pues él ya se fue para SORA pero muestra, a ver, vuelvo y juego. Otra vez. Es que quiero mirar aquí SORA y sin marcas y le vamos a decir que repertorización. No, pero aquí hay algo extraño porque me dice licopodium, pero los valores no me coinciden. Bueno, vamos a seguir mirando la historia del paciente. Entonces me voy aquí a Rocío Hernández. Acá. Vamos a mirar lo que estábamos viendo de la consulta. Un segundo, por favor. Aquí ya aparece la silicia como el principal medicamento. Es que esa es la repertorización, ¿sí? En el panel de Sí. síntomas. Ah, sí, es que nosotros hicimos otro ejercicio con el doctor que fue dejar solamente esto y le salió la silicia, sí. Sí, sí. Entonces, después de hacer el análisis de todos los síntomas, escogemos cuáles son los síntomas, ¿sí? Más representativos. Entonces pusimos el pusilánime, la timidez, el remordimiento, se reprocha a sí mismo, agrava después de bañarse, ¿sí? Cefalea apresiva, pesadez de piernas, ¿no? ¿Sí? Esos son los Estoy síntomas mirando la historia. que caracterizan el padecimiento actual o que caracterizan el padecimiento actual de ese momento en ese paciente. Y son síntomas con un tinte sórico.
Entonces ahí veíamos que quitábamos una gran cantidad de síntomas generales que teníamos ahí, agarramos el miasma que estaba generando en ese momento la patología, agarramos sus síntomas y nos da un medicamento eminentemente tórico, como la silicia. ¿Sí? Entonces aquí ya vienen los diagnósticos, ¿no? ¿Sí? Les decía yo al principio que era muy importante clasificar desde el principio miasmáticamente los padecimientos de la familia, ¿sí? Entonces ahí tenemos en el diagnóstico miasmático que los antecedentes heredofamiliares, en ellos predominaba el síntoma los síntomas eran sifilíticos seguidos de los sóricos, ¿sí? Y en un tercer término los psicóticos. En la paciente, en los antecedentes personales ya de la paciente, empieza a manifestarse los sóricos. Ya veíamos en la historia clínica que era una paciente que se reprochaba a sí mismo, que era tímida, que era pusilánime, que tenía remordimientos, ¿sí? Entonces, esos eran los síntomas mentales que nos estaban dando ese tinte sórico en ese momento, ¿sí? Y en el padecimiento actual, ya eran evidentes, ¿sí? Encontramos un predominio de la SORA con una matiz sifilítico. ¿Cuál es la matiz sifilítica? Probablemente los abortos que estaba dando la paciente seguidos, ¿no? ¿Sí? Luego ya hay un diagnóstico integral. ¿Cuál es el diagnóstico integral? Es el análisis de todo el cuadro, ¿sí? Vamos a analizar todo el cuadro. Se trata de una paciente de sexo femenino con diagnóstico nosológico de síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, manifestado con abortos recurrentes que se desarrollan sobre un terreno sórico, que al ser estimulado repetidamente tienden a intensificar el desequilibrio ya existente, lo que le da un matiz sifilítico. ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué le pasa a la paciente? Viene con una tendencia sórica y con una cantidad de síntomas y empiezan a aparecer esos abortos que le dan una matiz, un matiz sifilítico, ¿sí? Pues aquí nos recuerda lo que decía Hahnemann, que la SORA es la enfermedad crónica miasmática más antigua, más difundida, más destructiva y sin embargo la menos comprendida. Es la enfermedad crónica miasmática a la que mejor para el apelativo de Hidra, o sea, como el monstruo de 1000 cabezas, mitológico de múltiples cabezas. Aquí también el diagnóstico integral vemos hacia dónde se puede ir la paciente. Aquí dice que afortunadamente su herencia e historia miasmática es congruente y es una paciente joven con buena vitalidad. Entonces se espera que con el tratamiento tengamos un buen desarrollo, pues un proceso curativo. Luego llega el diagnóstico individual, que es como el análisis de quién es ese paciente, ¿no? Y es más personal, pues. Es una paciente que desde niña se ha caracterizado por ser pusilánime, por ser tímida, su falta de fuerza, resistencia, lo que la llevó a ser víctima de abusos en repetidas ocasiones. E incluso en la adultez, ¿sí? Al concientizar su impotencia, solo logra volcarlo hacia ella misma, continuando con esa misma atadura. Es una paciente que no se podía liberar, ¿no? Así es el proceso mental del sórico. La mente no está deformada, sino atada, como toda la función del sórico, que en lo somático se traduce en debilidad fisiológica y por lo tanto en escasa posibilidad. Eso nos lo recalca el maestro proceso. Y entonces ya después de eso nos vamos con el diagnóstico medicamentoso, que fue los síntomas que tomamos, que tomó, bueno, los doctores que tomaron este caso. Recordar que esto es un ensayo que se dio en uno de los seminarios de homeopatía de México. Fue un trabajo presentado por unos médicos, y no estoy mal, creo que de Pachuca, Hidalgo, el grupo de Pachuca en México. Entonces ahí ya ellos toman los síntomas que veíamos ahora. ¿Se van a dónde? A lo sórico. Lo pusilánime, la timidez, el remordimiento, se reprocha a sí mismo, agrava después de bañarse, cefalea opresiva, pesadez de piernas. El medicamento que aparece es la silicia. Y como es un padecimiento crónico constitucional, te da una dosis alta.
y una sola dosis única. ¿Sí? Voy a volver a mostrar la repertorización, que fue la última que teníamos. Bueno, si me la deja mostrar, ahí está. Ahí está. ¿Sí? Entonces nos muestra Listo. que la silicia es el medicamento más importante. Ahora se da la silicia y ahora vemos la evolución que también nos la permite hacer el radar con las segundas prescripciones. Ya vemos la evolución del paciente. Eso, ahí están todas las historias. Entonces ahí es importante ver que podemos seguir haciendo la evolución del paciente, ¿sí? Se hace una primera evolución, ¿eso es qué? La del 20, del 2001, refiere mejoría en general, molestia en el área del fibroadenoma izquierdo, 3 días antes de las menstruaciones, y como se está viendo que la paciente está evolucionando, se da placebo, ¿no? Eso se puede anotar ahí en la evolución. Luego tenemos la segunda, que es el 21 de mayo del 2002. ¿Sí? Este es importantísimo, porque vemos, ¿sí?, cómo se realizan las pruebas de laboratorio nuevas y se empieza a constatar una evolución a nivel de todos los laboratorios. ¿Sí? Todos los anticuerpos, urocultivos, etcétera, empiezan a presentarse ya de una forma más normal, ¿no? ¿Sí? Luego ya se cita como en 2 meses, en el 2002, y acude nuevamente por molestias en el área del fibroadenoma izquierdo. Tiene cefalea entre los ojos, dolor supraorbitario del lecho, como si la apretaran, sensación de congestión en la cabeza cuando la mueve rápido, ansiedad por lo que pueda pasar, si se llega a embarazar, ¿sí? Mucha hambre, ha estado pues con un proceso psicoterapéutico que le ha ayudado, siente que no logra aún pelear por lo que le gusta, lo que quiere, ha mejorado en sus relaciones de amistad con los hombres, ha aclarado algunas cosas del pasado con sus hermanos de manera mucho más pacífica, ¿no? ¿Sí? Ahí también refiere poco apetito sexual, siente malestar general por las mañanas, acné en mejillas y espalda y comezón. Entonces ahí ya vemos la aparición de nuevos síntomas. ¿Sí? Entonces tomamos los síntomas nuevos, pero son síntomas también sóricos, ¿no? Y hacemos una segunda repertorización, que es la de, ¿y con cuáles síntomas? Con el de pusilánime, que todavía no logra, ¿sí? La ansiedad por el futuro, ese temor como a otro embarazo, a cómo va a ser el nuevo embarazo. En las mañanas se agrava y las cefaleas expresivas. Ahí nos sale un medicamento eminentemente sórico. Esa es la secuencia en el manejo de la SORA latente en esta paciente. ¿Y cuál es el medicamento que ya aparece? El que estaba enseguida de la silicia. ¿Cuál era? La calcárea carbónica. ¿Sí? Se le da una dosis de calcárea, ahí aparece la repertorización. ¿Sí? Ahí aparece la calcárea seguida de la silicia. Se le da una dosis igual, una dosis alta de alamil, centesimal hahnemanniana, dosis única, y ya la paciente pues acude nuevamente el 3 de agosto, ¿sí?, como otros 2, 3 meses después,
acude a chequeo porque ya presenta un embarazo de 5 semanas de gestación. Ya tiene no solamente el embarazo, sino mentalmente se empiezan a dar algunos cambios. Pone límite en su vida familiar y social, su esposo y amigos notan una firmeza en sus decisiones, está contenta por su embarazo y empieza a tener mayor esperanza, ¿sí? Ya de agosto, todo eso se va notando ahí en el fichero, ¿sí? Ya de agosto nos vamos a diciembre. Ya el embarazo tiene 24 semanas de gestación, presenta urocultivos negativos, examen general de orina normal, ya no tiene molestias, disfruta de la época de su embarazo. Y finalmente ya en marzo la paciente llega con un producto de 39 semanas de gestación, parto normal y con un agar de 9,9, o sea, un agar muy alto, porque todos esos problemas de la placenta lo que hacían es que el feto no tuviera un buen desarrollo, entonces eran fetos pequeños o tenían problemas del citomegavirus que aparecía, le podía generar sordera, perdía la visión, en fin, el producto no era muy viable. Con este manejo, vean ustedes, con el manejo de la SORA, fue cambiando todo su cuadro clínico y finalmente llegó a un proceso muy curativo, ¿sí? Eso era lo que yo les quería mostrar, haciendo énfasis en lo importante que es aplicar el método miasmático porque nos da la selección de los síntomas, ya sean sóricos, psicósicos o sifilíticos que están generando el problema y vamos quitando esa capa. Y en la medida que vamos quitando la capa, como ustedes pueden ver, los pacientes se curan, como dice Hahnemann, de una forma pronta, suave y duradera. Okay. Bueno, muchas gracias por participar en esta sesión. Nos veremos en la próxima sesión. Entonces, pues los seguimos invitando. Muchísimas gracias y feliz noche.